La carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 3, específicamente en el verso 3, que va a ser nuestro texto de exposición en esta tarde, solamente el verso 3 en este caso. En otras ocasiones hemos hablado solo dos palabras, hoy vamos a hablar un verso entero, un versículo completo. Así que quiero invitar a que puedas prestar mucha atención, voy a leerlo y vamos a entregarnos al Señor para que Él nos guíe. Dice así: hablando de lo que son los requisitos para aquel hombre que Dios llama al ministerio, aquellos candidatos como aquellos hombres que deben vivir bajo estos requisitos, y a su vez toda la iglesia, el texto dice ahora: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Oremos. Oh Señor, ahora venimos una vez más a pedirte tu gracia y tu favor. Guíanos por medio de este texto a entender, Señor, estos requisitos para el pastor y aquellos candidatos que tú llames con el tiempo a esta tu iglesia, Señor. Permítenos entender que esto debe ser parte de nuestra vida, de cada uno de nosotros, no solo los pastores, sino de todos los creyentes, Señor, el vivir de una forma agradable delante tuyo. Que estas cosas que caracterizan a las personas que viven de manera irreprensible también sean parte nuestra, Señor, y que podamos abrazar esto en nuestra propia vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de este sermón se le ha llamado Requisitos para un pastor, su dominio propio. Hemos estado hablando de sus disciplinas, hemos hablado acerca de sus capacidades o habilidades, y ahora estamos hablando de su dominio propio. Y esta es una palabra interesante, podría también resumirse en una sola, como autocontrol, por ejemplo, pero la palabra dominio propio es una palabra que se halla más en la Biblia, ¿no? Tienes este término directamente en varios textos que quiero mencionar en un momento, pero sabes, quiero introducir este sermón pensando en algo que cuando yo era pequeño veía seguido. Mi papá, al ser policía y trabajar en una unidad de equitación y remonta, que no entendí eso, sino después de varios años ya entrado en la edad de la adolescencia, tiene que ver con el hecho de trabajar con caballos. Una unidad que está llena de caballos, tiene establos, tiene diferentes tipos de caballos que vienen algunos de España, otros de Arabia, otros de Argentina, uno más grande que otro y más hermosos. Y hasta cierta edad en mi niñez yo podía disfrutar de esto hasta que obviamente se activó en mí esto que se llama asma, y ya pues la alergia no me permitió seguir disfrutando de estos caballos, pero me encanta pensar en ello. Y había momentos en esos tiempos donde había ciertos eventos de los equinos, ¿no? Los caballos allá en Puzuquí, si no me equivoco, donde había todo un evento de salto. Y entonces yo iba con mi padre, él estaba encargado de varias cosas, y yo disfrutaba jugar en el campo de entrenamiento de los policías, y después me sentaba a ver cómo hacían estos eventos, esta competencia de salto con el caballo, ¿no? Y había diferentes alturas, diferentes niveles y diferentes distancias para que ellos puedan lograrlo. Lo que más me llamaba la atención era que cuando yo iba con mi padre a la unidad de equitación y remonta acá en Tambillo, él se encargaba de amansar animales. Su tarea, entre todas las cosas que hacía, porque estaba a cargo de todo el armamento de la unidad, él se encargaba de que de a poco sean amansados estos animales. Y yo podía ver todo el proceso, veía cómo empezaban, llegaban estos caballos, todos garañones, ¿no es cierto?, bravos, mordiendo, golpeando, dando zancadas, ¿no es cierto?, y atacando. Y al poco tiempo el caballo comenzaba a volverse más dócil, entraba en un proceso de entrenamiento, lo hacían correr, lo hacían hasta que se volvía dócil. Y hasta había niveles de caballo. Sabes que este caballo es muy dócil, cualquiera se podía subir a él, se acercaba, le dabas caricias, y había otros que solo algunos buenos jinetes podían montar. Pero después íbamos acá, a este lugar que te menciono, al campo de salto, y luego veías esos animales domados, tranquilos, y algunos hasta velados sus ojos, pero moviéndose a todo lugar y produciendo ese tipo de saltos tan amplios, altos, distantes y ganando competencias, ¿no? ¿Sabes? Cuando hablamos de esos animales, algo que a mí me llama mucho la atención es que imagínate un jinete montado, un caballo muy poderoso, grande, de estos que te digo. Hay una mezcla interesante, siempre buscan hacer la cruz entre caballos argentinos y caballos árabes por la fuerza que tiene el caballo europeo o de Medio Oriente y la altura y grandeza que tiene el caballo argentino, que buscan una buena genética en ese aspecto. Imagínate un caballo así grande, frondoso, fuerte, corpulento, brillante de cabello, y este caballo representa los deseos, las emociones y los impulsos que llevamos dentro todos nosotros.
Energía bruta que puede ser útil, pero también peligrosa si se descontrola. El jinete, por otro lado, imagínate que es la persona con dominio propio. Sostenida con firmeza, en este caso está sosteniendo con firmeza las riendas para dirigir el caballo a donde él cree correspondiente, por el camino correcto. Si el jinete deja caer de alguna forma las riendas, el caballo puede desbocarse, puede entrar a correr sin poder detenerlo, puede producir una serie de problemas graves. Se dice que un policía en un caballo puede no solo contener, sino mantener el orden de 100 personas que están generando un disturbio. Ellos lo que hacían en algún momento, mi padre saliendo a los disturbios a calmar con un caballo, ¿no? Yo imagino ahí a mi padre en la guerra. El asunto acá es que imagínate soltar las riendas de un caballo y que éste comienza a desbocarse, corriendo sin control, poniendo en peligro a ambos. Pero cuando el jinete sabe mantener el control, el caballo se convierte en una herramienta poderosa que puede llevarlo muy lejos, de manera segura y muy efectiva. ¿Sabes? El dominio propio no significa eliminar los impulsos, como algunos piensan. No tengo que eliminar los impulsos, no tengo que sentir esto, no tengo que pensar así. El dominio propio es aprender a gobernar los impulsos. Eso es muy diferente. Usándolos sabiamente para avanzar en lugar de ser arrastrados por los impulsos. Hoy vamos a continuar o vamos a concentrarnos en un conjunto de atributos o requisitos para lo que es aquel hombre que llama el ministerio pastoral, pero también de forma general para todos nosotros, lo que es un carácter cristiano verdadero, piadoso. Y en este caso, al concentrarnos en esto, estaremos observando los requisitos, lo que tiene que ver con el autocontrol y el dominio propio. Debe haber esto debe ser parte del creyente en su vida, en la manera en la que procede. Y vamos a ver 3 áreas aquí específicamente. Hoy nos concentraremos en esto, pero piensa en textos como este, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7 le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego le dice en el verso 3, Pablo está destacando 3 áreas en las que un líder debe ejercer dominio propio: sus apetitos, sus impulsos, sus finanzas. Sus apetitos, sus impulsos y sus finanzas. En este caso podemos pensar en el fruto del Espíritu. Y vamos a prestar atención mientras sigo hablando. Considera esto. Cuando pensamos en el fruto del Espíritu, pensamos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué dice la siguiente? Templanza, ¿no es cierto? Esta palabra templanza está muy asociada con el término dominio propio. Algunas versiones dicen dominio propio. Alguien templado, que no va a reaccionar mal, que está controlado, que está con una rienda bien colocada. Recuerdo en algunas de estas veces en las que podía visitar a mi padre en su trabajo, que eran muchas, tenía la oportunidad de compartir con él mientras él trabajaba, ¿no? Y disfrutaba mucho de eso, tengo muy lindos recuerdos de mi niñez. Haber visto ciertos accidentes donde un caballo mordía de tal manera a alguien que le lastimaba o le sacaba un dedo. Qué terrible, ¿verdad? Yo tenía que estar muy lejos de ese animal porque podría pasar algo. El asunto aquí es contemplar estas 3 áreas o 3 características, 3 partes de lo que debe ser una persona que tiene dominio propio. Las estrategias consisten en analizar los rasgos de carácter mencionados por Pablo, destacando el equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Vamos a hacer un trabajo aquí de destacar y contrastar lo que es positivo con aquello que también es negativo. ¿Por qué? Porque el versículo dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego dice: sino amable, apacible, no avaro. Cuando contrastas este texto vas a encontrar que tienes formas positivas y negativas. Alguien que es dado al vino pierde el control fácilmente y deja de ser amable. Una persona que tiende a ser pendenciera no es apacible, sino al contrario. Y aquella persona que es codiciosa de ganancias deshonestas es avaro. Y esto es idolatría. ¿Te das cuenta? Negativo o positivo. Vamos a hacer esto y trabajar bajo esa estrategia. Y a su vez esto nos demuestra que quien gobierna bien su propia vida está capacitado para liderar a otros. Puede tener a cargo el hecho de poder cuidar las almas de otras personas. Vamos a desarrollar a la luz de los siguientes encabezados. Primero veremos, llámese el pastor o el líder, debe someter sus apetitos, ¿sí? También la palabra someter tiene que ver con dominio propio. Dice el proverbio que es mejor que un hombre sepa someterse a sí mismo que someter a una ciudad entera.
Es más sabio eso. En este caso, el líder debe someter sus apetitos. En segundo lugar, veremos, el líder debe someter sus emociones. Y en tercero, el líder debe someter sus finanzas. Aunque el texto hace referencia a aquellos hombres que Dios llama al ministerio pastoral, amada iglesia, tú y yo en ninguna manera estamos exentos de vivir de esta manera. No podemos vivir por debajo de este principio y de este llamado. Solo que aquellos que perfilan y muestran con mucha claridad eso en su vida, casualmente el Señor también muestra que estas personas son llamadas a esta labor. Toda la iglesia debe vivir de esta manera. Así que vemos en primer lugar, el líder debe someter sus apetitos. La palabra que Pablo emplea para referirse a no dado al vino es un término bien interesante del griego parainos, en este caso parainos o paranoios, y se refiere a no ser adicto al vino o no estar constantemente bajo la influencia del vino. Una persona que está en esta influencia y en este estado tiende a ser paranoico, ¿no? ¿Te das cuenta de dónde viene un poco la raíz? Es una persona que está controlada. Dada al vino significa controlado por, y tiende a la paranoia, a ver cosas, a hablar solo, a reírse solo, ¿verdad? A pelear solo. Y todas las personas que están alrededor suyo son sus enemigos, ¿no? Es interesante ver que en este sentido, este término, en palabras de Alexander Strauss, que habla mucho de este tema, él dice: la embriaguez es pecado. La embriaguez es pecado y la gente persistentemente borracha requiere la disciplina de la iglesia. Así que una persona en una posición de confianza y autoridad sobre otras personas no puede tener un problema con la bebida. Lo que Pablo está exigiendo aquí es lo que se conoce como moderación, como ejemplo de autocontrol que ya hemos contemplado en otros momentos. En este caso, cuando pensamos en esta palabra apetitos, es una palabra que engloba ese tema de la bebida, como la comida, como cualquier cosa que nos produce de alguna forma cierto alegría, bienestar o circunstancias de las cuales nos sentimos contentos. Por eso he englobado no solo el tema de no sea dado al vino, sino el apetitos. Cualquier cosa en la cual tú y yo abundemos mucho y seamos excesivos en ese aspecto, son apetitos desenfrenados. Sea el vino, te va a llevar a la borrachera, sea la comida, a la gula y por lo tanto al exceso, sea cualquiera de estas cosas, dormir mucho, etcétera, etcétera. Vamos a englobar todo esto aquí, pero partiendo precisamente del punto acá, no dado al vino. Aunque podríamos hablar de esto con toda una explicación y una exposición para ver las diferentes perspectivas y posturas y emplear si esto es pecado o no es pecado y demás, no es este el punto acá, pero sí es poder entenderlo. ¿Sabe? John Piper dice sobre esto: el atributo general aquí sería uno por encima de la moderación. No es solo ser moderado, sino que debe estar por encima de la moderación. Más específicamente, alguien con autocontrol, no adicto a nada que sea dañino, debilitante y hasta mundano. La libertad debe ser tan apreciada que no se somete a ninguna esclavitud. Es tan amante de la libertad que Cristo le ha dado que no quiere someterse a ningún tipo de esclavitud y está listo y libre de poder hacer lo que a Dios le agrada. En ese sentido, no vamos a discutir obviamente acerca de si el consumo del alcohol es o no permitido para los creyentes, porque esto nos tomaría obviamente, como dije hace un momento, mucho tiempo y nos haría también desviarnos del tema principal acá. El punto tiene que ver más con qué es lo que la Biblia dice respecto a nuestros apetitos y cómo someterlos. Ese es el punto. Un líder nunca debería ser en ninguna manera una persona que esté controlada por el alcohol, pero tampoco por la comida, y tampoco por el mucho sueño, y la vagancia. Entonces la lista puede amplificarse mucho más, porque si nos quedamos solo en esa área, posiblemente muchos aquí digan: bueno, entiendo que el exceso de esto es pecado, y algunos dirían: ni siquiera quisiera considerarlo, pensarlo. Pero si colocamos otra cosa aparte de lo que es el alcohol y pensamos en nuestros excesos, ¿podrías decir que eres una persona que somete sus apetitos? ¿Podrías decir: no, yo someto esta área? Alguien puede decir: bueno, yo en el tema del alcohol no tengo ningún problema, pero me encanta ver novelas y puedo ver todo el día novelas y eso no me cansa. Bueno, ahí hay un exceso, no hay control y aún mucha pérdida de tiempo, ¿verdad? Alguien puede decir: bueno, yo no sufro de eso, pero sí me encanta comer. Y bueno, ustedes saben, ¿no es cierto? Los cristianos no bebemos, pero sí comemos, dijo alguien por ahí. Ya que no se puede uno, podemos lo otro. Y el punto es esto: no estamos hablando de qué se puede y qué no se puede, sino de cómo sometes y cómo controlas tus apetitos. Una vez alguien dijo por allí, y se volvió ya una jerga de parte de todos: no, el pastor sin panza no es de confianza. Oye, eso es peligroso, ¿verdad? Son dos
es de peligrosas afirmaciones, que no deberían ser así, ¿verdad? Uno trata de cuidar esas cosas. El punto acá es qué es lo que dice la Biblia. Y presta atención, voy a citar algunos textos. La Biblia advierte de manera reiterativa los peligros del consumo desmedido, tanto del alcohol como también el hecho de la borrachera. Déjame mencionar textos. Yo te voy a citar, y si puedes tomar nota de la cita mientras cito el texto, hazlo, te animo a hacerlo. Proverbios 20:1 dice: el vino es escarnecedor, la cerveza es alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Te das cuenta? El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora. Proverbios 20:1. Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Y hierra aquí tiene que ver con caminar por un lugar, por un camino equivocado, errado, peligroso. Como el vino es escarnecedor, la abundancia de esa va a traer escarnio, va a traer tristeza, va a traer dolores y peligros. Como la cerveza es alborotadora, tú y yo sabemos que una persona que se ha excedido el límite y ha pasado, ¿verdad? Y ahora está controlada por esto, va a alborotar, va a traer problemas, ¿no? Lamentablemente está lo que se llama borracho, alguien que ha bebido mucho y ha sido controlado por alcohol, es un borracho. Y tú tienes al borracho feliz, que cuenta historias y que llora, y tienes al borracho malo, que pelea, que se pone a alborotar. Y bueno, lamentablemente, ser borracho es una de las razones por las cuales, lamentablemente, la Biblia nos dice que el infierno está abierto. Voy a visitar uno de esos textos más adelante. Y por eso yo sé que Dios, en su maravillosa gracia y redención, ha redimido a muchos. Y hemos charlado a algunas personas. Muchas gracias al Señor, Él me ha redimido de esto. Yo he practicado la abstemia absoluta, dice. Eso es bueno. Déjame decirte, eso es bueno. No pierdes mucho en el sentido de dejar de hacerlo. Y dejar de hacerlo está bien. Ahora, sin infringir las conciencias de otros, el exceso es el pecado en sí mismo. Sí, el exceso es el pecado. Alguien puede decir, bueno, yo nunca esto, pero sí mucha comida, ¿no es cierto? Y esto trae dificultades a su cuerpo, y trae enfermedades también. El cuerpo reacciona mal cuando tiene mucho exceso. El asunto acá, y voy a citar algunas cosas más adelante, es que hay muchos textos. Mira por favor otro. Proverbios 21:17 dice esto. Proverbios 21:17. El hombre que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No se enriquecerá. El otro día escuchaba a un familiar, no es creyente. Estábamos compartiendo con él y entonces se acercó a uno de mis hijos y lo vio feliz. Entonces corrió a su habitación y trajo un juguete, un carro de esos de colección. Toma. Yo me sorprendí, no ser creyente, este familiar normalmente no tiende a ser muy generoso y muy amistoso, ¿no? Yo siempre estoy allí, podemos compartir, pero el punto es esto. Me sorprendió el cuadro y después me contó la historia y dijo: aprendí a darme cuenta de que los domingos, en lugar de ir a comprar una botella de licor, podía comprar uno de estos carros para mis hijos. Me llamó la atención eso. Obviamente no ha dejado de luchar, porque no es creyente, no tiene las herramientas que nosotros tenemos. Yo he tratado de animarlo, ¿no? Pero no ha dejado de luchar todavía con esa tendencia en su corazón. Pero por lo menos ahora estoy invirtiendo en otra cosa. Pero ¿te das cuenta cuánto gasto hay dentro de esto? Hay mucho gasto y cada uno es más caro, ¿verdad? Aquí y allá son muy costosos, no son cosas económicas. Proverbios dice: el hombre que ama el placer será pobre, porque va a vivir de placer en placer, va a vivir de entretenimiento en entretenimiento, de cosas que le haga feliz. Y eso implica gastos exuberantes. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Otro proverbio es interesante, el proverbio 23, 29 al 35. 29 al 35. El texto es muy amplio, así que voy a solo tomar las preguntas del proverbio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. ¿Te das cuenta? Los que se detienen mucho. ¿Te das cuenta que está hablando de un exceso, de ir más allá, de contemplarlo y disfrutarlo, de percibirlo y sentirlo, de dedicarle tiempo e intención? Otro texto, por favor, Gálatas 5:21, envidia, homicidios, borracheras. Proverbios 23, 29 al 35, pueden verlo después. Gálatas 5:21 acabo de citar ahora. Pero aunque ahí está la lista de las obras de la carne, piensen en esta palabra, está en las obras de la carne la palabra borracheras. Y en ese mismo verso dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay forma de empatarlo uno con lo otro. Este exceso
trae a este pecado? El exceso de muchas cosas en ese sentido. En este caso, la borrachera es el exceso de vino. Otro texto, 1 de Pedro 4:3. Porque ya es bastante el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, deseos, borracheras, orgías, bebiendo en exceso y en abominables idolatrías. Isaías 5:11 dice, 1 de Pedro 4:3, y ahora cito Isaías 5:11, hay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los inflame. Tremendo, ¿no? Tal vez tú escuchas esto y dices, yo me acuerdo de algún amigo que dijo, oye, la resistencia que tenía, ¿no? Y entonces iba el fin de semana y no llegaba hasta el otro fin de semana, un campeón, dicen. Muchas veces se referían de esa manera. Pero ahora mírale, tal vez con un cáncer, una cirrosis bárbara, de etapa ya avanzada, sin poder retornar de ese punto porque ya no hay retorno. ¿Te acuerdas lo que mencionábamos en Romanos 1? Vas cambiando cosas que no debes cambiar, vas endureciéndote más y a lo profundo ya no hay retorno. Esos excesos producen cosas en nuestro cuerpo que pueden destruirnos. Hay muchos textos, pero simplemente quería mencionar algunos. El consumo excesivo de alcohol está ligado a la pérdida de juicio y de actitudes inapropiadas, por lo que un pastor debe ser alguien libre de vicios y conocido por su dominio propio. Una persona que sabe poner freno y sabe decir no. La palabra no es una palabra muy útil, muy valiosa. Muchas de las veces, y lo cuento siempre en mi testimonio, lo comparto como algo en la gracia del Señor. Mi padre luchó con eso mucho tiempo. Y cuando vino el Señor hubo un cambio radical. Él seguía siendo un policía, pero ya no era el mismo policía. Entonces todas las veces que los compañeros muchas de las veces trataron de burlarse de él y regar encima de él, él siempre dijo que no. Ni siquiera esa forma de decir solo a los labios. Comenzó a poner frenos tan importantes en su vida que eso llevó a mi fe a fortalecerse. Verlo a él cambiar me hizo mirar a Cristo con mayor intencionalidad. Cuando un testimonio real sucede, uno puede decir esto es impactante. Y lo ve a él hacer eso, al punto de decir, wow, esto es maravilloso, esto es bueno. Pero piensen esto, la gula, por ejemplo, es una de las cosas que a menudo se justifican como una virtud. Como dije hace un momento, no, los cristianos no bebemos, pero sí comemos. Entonces nos rompemos la boca, dicen en Argentina, comiendo mucha comida en abundancia y exageradamente. Hay culturas en otros lugares, por ejemplo en el norte, sea en Canadá, Estados Unidos, donde la cultura es comer y después todo lo demás desperdiciarlo, lo tiras, no importa, tira. Acá normalmente no hacemos eso, disfrutamos cada partecita de lo que comemos. Pero lamentablemente comemos mucho también. No somos eximidos en ese aspecto, también tenemos un problema. La verdad es que alguien que no puede poner freno a sus apetitos se convierte en alguien poco fiable para la administración de la iglesia y de cualquier otra institución. Si no sabe poner frenos, ¿cómo podemos encargarle cosas importantes en sus manos? En este caso, sus apetitos. Los deseos por la bebida y la comida provienen del mismo lugar, y quiero que lo sepas. Los deseos por la comida, por la bebida, provienen del mismo lugar que los anhelos por el dinero. Y el sexo también. Por lo que alguien que no controla sus impulsos básicos corre el riesgo de permitir que otros pecados se desarrollen. Un pecado te lleva a otro, y se vuelve una red de pecados en tu propia vida. Esos impulsos impulsan otras cosas. Por eso Pablo muestra esta relación en 1 Corintios 6. ¿Tienes tu Biblia allí? Mira 1 Corintios 6, 12. El texto hace referencia a esta relación en 1 Corintios 6, 12 y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Súper interesante, porque quiero que lo veas este texto y puedas tomar la luz que este texto está reflejando a nosotros. Este texto es muy conocido, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son provechosas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Te das cuenta de la palabra dominar? Cuando tenemos dominio propio, no hay algo más que nos domine. Este tema de ser dominados es un tema del cual parte la importancia de tener autocontrol. Te dije, los deseos por la bebida y la comida tienen su misma raíz o el mismo lugar, provienen de los anhelos por el dinero y el sexo también.
No podemos separar uno del otro. La bebida, la comida, el sexo, el dinero, el poder tienen raíces del mismo punto. Los deseos, las pasiones, la gula, el exceso. Por lo que alguien que no controla sus impulsos básicos corre el riesgo de permitir que otros pecados se desarrollen. Piensen esto. Los corintios sostenían que así como el hambre justifica comer, es que tengo hambre. Yo me acuerdo, cuando estábamos en casa, uno de mis hermanos decía, es que tengo hambre. Y se podía bajar la olla entera. Y un día llegamos a casa. Que no me escuchen, ¿no? Pero un día llegamos a casa y la olla estaba vacía. Mi mamá le llamó, oye, ¿qué pasó? Es que tenía hambre. Pero no pensaste en los demás. Era toda la comida. En vez de comerse lo que debía comer, se comió solo lo rico, ¿no es cierto? Pasa que tengo hambre de algo rico, digo. Es hambre rara, ¿no? A veces mis hijos me dicen, tengo hambre de algo rico. ¿Cómo es eso? A eso se le llama apetitos. Apetitos de cosas que tú quieres. Pero cuando uno tiene hambre, se hace eso con comida, sea la que sea, ¿no es cierto? La comida es rica. Pero piensen esto, los corintios sostenían que así como el hambre justifica comer, los impulsos sexuales justificaban fornicar. ¿Te das cuenta? Si relacionas lo uno con lo otro, te das cuenta de que no estamos justificando nada. Al contrario, estamos corriendo tras pecados, considerándolo como una necesidad fisiológica. Si lo pones al nivel de necesidad fisiológica, te das cuenta que importante es poner freno y aún practicar en momentos ayunos y cosas así. Pablo, sin embargo, les corrigió a ellos, recordándoles que el Señor también redimió sus cuerpos, no solo sus almas. Del mismo modo, la falta de dominio propio sobre los impulsos relacionados con la comida y la bebida pueden conducir a pecados como la avaricia, la lujuria, ya que ambos reflejan una búsqueda desmedida de placer. Desmedida de placer. Cuando hay una búsqueda desmedida de placer, lo uno va a llevar a lo otro inevitablemente. Y vas a comenzar a justificar, es que tenía hambre, es que mi cuerpo lo pide. Esto del cuerpo lo pide es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Sí, hay que cumplir necesidades biológicas y fisiológicas que son muy necesarias. Son muy necesarias. Comer, hay que alimentar el cuerpo, pero no hay que maltratarlo con un exceso de comida. Déjame decirte, hay cosas que son buenas y necesarias. Nuestro cuerpo necesita usar los baños de vez en cuando. No hacerlo con regularidad puede traer problemas a nuestro cuerpo también. Son buenas y necesarias, pero los excesos pueden ser peligrosos. Piensen en eso. Pablo le dice a la iglesia, a los corintios, más adelante, bueno, en el capítulo 5, verso 11, que no deben asociarse o comer con ninguno que llamándose hermano sea un borracho. ¿Recuerda ese texto? Lo habíamos leído, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no comer con alguien que llamándose hermano practica y vive en este pecado? ¿Es un pecado la borrachera? Porque junto con otros pecados no arrepentidos, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Esto es serio. Esto es muy serio. Esto lo dice primero los Corintios 6, 9 a 11. Hay más textos, podemos citar mucho, porque la Biblia habla mucho, abundantemente de esos temas. Independientemente de tu opinión personal sobre el alcohol, esto es cierto. El pueblo de Dios debe ser esclavo solo de Cristo. Solo de Cristo. Si Él nos ha hecho libres, disfrutemos la libertad con la que hemos sido liberados. Cristo nos hizo libres para alabarle, glorificarle, servirle, amarle y darle a Él nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra devoción. Entonces no seamos esclavos de nada más que no solo sea Cristo. Solo Cristo. Amén. Amén. Eso es a lo que Cristo nos ha liberado. No para que volvamos otra vez a la esclavitud. Al escuchar sobre la moderación podemos correr a justificar nuestros hábitos y excusar nuestro pecado. Y entonces quiero que puedas pensar en algunas preguntas que te pueden animar a examinar bien tu corazón. ¿Estás bíblicamente informado sobre lo que dice la Biblia acerca de la bebida? Porque hay muchos textos, déjame decirte, hay bueno balancear esto. Hay textos que son normativos, como este, que nos dice que la borrachera o estar dado al vino es un pecado. Y es un pecado peligroso que puede llevarnos a la condenación eterna. Luego tienes textos descriptivos o textos narrativos que muestran los pecados del pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Los profetas o proverbios mismos nos habla de qué pasa cuando hay esos excesos. No mires al vino cuando rojea. ¿Qué significa eso? Que estás mirando algo, que estás contemplándolo y estás disfrutándolo con tu mirada. Los deseos de los ojos. ¿Te das cuenta? Significa que cuides tu corazón. Entonces hay textos que nos dan de manera poética claves, consejos. Hay textos que nos narran historias y circunstancias donde el exceso trajo pecados. Noé, su exceso lo llevó a la borrachera y esto puso de manifiesto su desnudez.
Y uno de sus hijos no solo pecó, sino que trajo afrenta a su padre. ¿Me van a entender? Hay narrativas en la Biblia que nos dicen, ten cuidado con esto. Las hijas de Lot emborracharon a su padre. ¿Te das cuenta? Textos que nos narran cosas de estos excesos. Pero luego tienes textos de acá que nos muestran con claridad que eso que se ejemplificó acá se ve más normado aquí, o sea, más claro. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. El pecado es la borrachera, y la borrachera es el exceso de esto. Ahora piensa en los otros pecados que pueden ser de la mano de este. El exceso de muchas cosas nos puede privar y nos puede esclavizar. Vive tu libertad que tienes en Cristo. Y hazte estas preguntas. ¿Tienes una convicción bíblica sobre este tema? ¿Hay alguna otra sustancia a la que seas adicto o tengas propensión a disfrutar y deleitarte? Muchos pueden pensar, no, es que el alcohol es malo. Sí, pero déjame decirte, hay muchas gaseosas que también son malas. Muy malas. Al nivel del alcohol o el tabaco. Y las probamos y las disfrutamos y decimos, qué rico. De vez en cuando decimos, bueno, está bien. Pero muchos disfrutan todos los días. Y todos los días. Y eso afecta, ¿no? Gaseosas que pueden quitarle el óxido a los tornillos, los tomamos nosotros, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Tendemos a maximizar algo como terrible, pero esto no importa. Las dos cosas son malas. Y ambos excesos son malos. Balance, hermanos. Balance. Tal vez no todos tengamos en ese sentido la misma información, o tal vez la misma convicción sobre una cosa u otra, pero el principio bíblico sigue siendo el mismo. El exceso de todas estas cosas pueden destruir, pueden dañar, y debemos tener cuidado de esto. Piensen en esto, ¿hay alguna otra sustancia en la que sea daño? Buscas en esta sustancia, en esta comida, en esta actividad, en esto, la felicidad y la satisfacción que solo Cristo puede proporcionarte. ¿Hay algo de lo cual debas arrepentirte y pedir perdón al Señor? Quiero que a través de esto tú y yo podamos estar más, no solo informados, sino tener claridad con respecto a estas cosas. No dado al vino, no un borracho, porque esto va de la mano con lo que viene ahora. Esto nos vuelve pelearicos, decimos de acá, ¿no? Pendenciero, dice el texto. Estamos peleando, estamos todo el tiempo hablando mal, ¿no es cierto? Gritando y tratándonos feo. En segundo lugar, bueno, piensen esto, esta es la forma negativa, pero la forma positiva dice el texto del versículo 3, sino amable, ¿verdad? Una persona amable es una persona dócil, una persona cariñosa, una persona que usa palabras sabias. Si decimos no, dado a la bebida, porque esto tiende a producir este tipo de actitudes y las emociones se despliegan, y si no están sometidas a estas cosas, vienen los excesos y la destrucción. Pero una persona que está sometida, que ha sometido, en este caso, sus apetitos específicamente, es una persona amable, que puede decir, no, gracias, está muy bien, no necesito eso ahora. Hay personas que practican ayuno en eso, y eso va avanzando, ¿no? Cuando hablamos de apetito, apetito de comida, apetito de bebida, apetito de sueño, apetito de todo tipo de cosas. El apetito puede ser varias cosas en la persona. En la forma positiva es una persona amable, y su amabilidad nos mantiene a todos el hecho de decir, oye, qué buena persona, esta persona nos muestra que es medida, ¿verdad? Que está templada al calor, no practique exceso, somete su voluntad a la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, el líder debe someter sus emociones. En este caso hablemos de las emociones. Una persona pendenciera es una persona que en su corazón siempre está peleando con alguien o con algo. Ya ve una nube media chueca, se pelea con la nube. Ya camina por acá y le mira feo, él también le mira feo, ¿no es cierto? Yo también te miro feo, para que no me mires feo. Está respondiendo y tratando siempre de ganar con el mal y no con el bien. Miren cuando dice Pablo que nosotros tenemos no ser vencidos con lo malo, sino vencer el mal con el bien. ¿Te das cuenta de ese contraste eso de palabras? Él siempre está tratando de ganar con el mal, gritando fuerte, hablando duro, ¿verdad? Tratando de hacer perder a los demás, ¿no es así? Pero la palabra que se emplea por el apóstol aquí para no pendenciero es una palabra interesante. Viene del griego mi plectex, de pleitos. Alguien que se presta para el pleito. Significa no violento o no contendiente, que no está buscando siempre contender, que no está buscando siempre pelear, siempre un tema para poder discutir. ¿Sabes? Me llamó la atención mucho estos días, en medio de las conferencias que se dieron esta semana, una gira muy corta realmente, y que algunos pudimos disfrutar ayer en la conferencia de respuestas de Génesis. Había una persona que tenía una tendencia a pelear todo el tiempo.
Y entonces, en este caso, hermano Joe, que le gusta mucho el tema del debate, pero no pelear para nada, sino argumentar de una forma que podamos encontrar claridad, luz, de una forma diferente, es defender la fe. Pero esta persona se paró y comenzó a tirar fechas y datos y política, y se movía y movía las manos y todo, y digo, esta persona tiende a ser pendenciera. Porque en un momento, mientras yo mantenía toda la calma y respondía con calma, pasivo, tranquilo, sin problema, ella estaba allí casi que gritándole, y mirándole la cara y señalándole el rostro. Y uno dice, esta persona estará consciente de que está actuando de mala manera. Fue muy incómodo ese momento. No está mal tener un buen debate, ¿verdad? Pero qué triste es cuando el debate es dirigido por la voz más fuerte, el argumento menos profundo, pero sí más bravo, más tieso, ¿no es cierto? Más pesado, en vez de hablar de lo que debemos hablar. Y te das cuenta que en lugar de ser un diálogo, donde estamos conversando, hay un monólogo, porque una persona habla y habla y habla y habla y está allí y marca y dice, ¿te ha pasado? ¿Has conversado con alguien así? ¿O te ha pasado verte a ti mismo haciendo eso? Oye, aquí tenemos algo en lo cual examinar nuestro corazón. Es evidente que, obviamente, el pastor o líder no debe ser contencioso. No debe ser alguien conocido por ser iracundo, incapaz de controlar sus emociones o con un carácter conflictivo. Sobre todo aquellas emociones que tienden a generar descontrol o a no poderse controlar fácilmente. La ira es algo que debemos tener mucho cuidado. La Biblia habla de la ira y hay un balance muy cuidadoso. La Biblia no dice que la ira sea pecado. Dice que darle lugar a la ira. Hay momentos en los que enojarse no está mal. Hay cosas que como decimos, nos hierve la sangre, nos molesta, ¿no? Y me molesta eso. Pero si lo llevas de una forma correcta, no dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, sino que llevas al proceso que ésta debe llevarte. No a desbocarte como un caballo sin rienda. No, ¿sabes qué? Estoy molesto por esto, entonces voy a tratar esto delante del Señor. Porque hay molestias que son lícitas. Te das cuenta, ¿no? Hay un balance que debemos tener cuidado, pero sí, sigue siendo parte de las obras de la carne. Ira, contienda, maledicencia, todo va de la mano. Entonces, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Si estás molesto con alguien, ¿te cuentas? No, hay momentos donde puedes tener ciertas molestias o inconformidad, pero que no te conozcan por ser iracundo, por no controlar tus emociones, o estar siempre en conflicto con alguien. Y ahora, ¿cuál es el problema? Estoy peleado por esto, dice. Esta instrucción era crucial para Timoteo. ¿Saben por qué? Ya que su tarea incluía corregir prácticas entre los líderes de Éfeso, lo que seguramente provocaría resistencia. Timoteo, no seas pendenciero. ¿A quién está diciendo eso? Pablo le dice a un hombre que tenía que sentarse con personas que iban a pelear con él, y él tenía que confrontarlos de tal manera que les debía guiar al arrepentimiento para poder cambiar. Había falsos maestros en Éfeso. ¿Recuerdas el contexto de la carta? ¿Cómo me siento con alguien? Y le explico que esto está mal, sin caer en la ira, la molestia, la contienda, que ellos sí lo van a hacer, pero él tenía que estar controlado por el Espíritu. Porque precisamente Pablo le dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si vas a hablar con tal persona, ve y habla, pero di lo que tienes que decir. Y dilo de tal manera que la persona pueda saber que tú le estás amando cuando le dices eso. Y no atacando, ni destruyendo, ni señalando, ni haciéndole daño. Por eso, lo que seguramente provocaría resistencia. Y van a haber momentos en los que Timoteo tenía que pararse firme y hacer pie, pero de ninguna manera gritar. No es la ley del revólver la que gobierna, sino de poder sentarse y hablar. La carta del apóstol Pablo, específicamente en el capítulo 2, versículo 24, dice esto. ¿Tienes tu Biblia allí? Segunda epístola del apóstol Pablo en Timoteo 2, 24. El texto dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Palabra similar a pendenciero, ¿no? Sino amable para con todo, ¿no? Mira el contraste que vemos justamente allá. Por si acaso Dios, dice el texto, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Me llamó la atención esto, y no quisiera ponerme como ejemplo, pero la circunstancia fue esta. Estaba este debate que te digo, el hermano Joe estaba allí, estaba tratando de explicarle cosas, pero ya ella estaba muy acalorada. Y entonces yo frené un momento y digo, espera, tú estás diciendo que el problema principal en este caso es esta controversia política que sucedió en tal lugar por tal presidente que promovió tal cosa aquí y allá, todo un argumento muy político.
y dices que no es el problema este cuadro de lo que dice tal persona de la cultura mexicana, que es una cosa bien extraña, ¿no? Digo, pero si vamos más atrás, y más atrás vamos a encontrar que el problema en todos estos casos no fue la política. No fue la perspectiva social con la que veíamos las cosas, ni siquiera si es de izquierda o derecha. El problema siempre fue el corazón del hombre. Y ella se frenó. De estar así con las manos, bajó las manos y se desinfló por un momento. Y hubo un cambio de área allí, porque en verdad estaba al punto de... Era un monólogo. Yo digo, espérate un momento, solamente porque por un momento parece que estás atacando de dónde viene tal persona que es de México y de dónde viene tal persona que es de Estados Unidos. Y el problema no son sus nacionalidades. El problema sí es en el corazón. Igual que el tuyo y el mío. La realidad es que estamos del mismo lado. Queremos pelear contra el mismo problema, pero el problema no es político. Pero si fuera político, Dios nos hubiera enviado un mejor político y no un salvador. El problema es el pecado. Dios nos envió un salvador. Pero notas cómo cambia la circunstancia cuando bajas el tono, hablas a la persona, miras a los ojos y puedes charlar de una manera en la cual puedes solucionar algo en lugar de destruirlo más. Hubo un cambio allí. Obvio, después ya lo vi que se escabulló y otra vez estaba peleando con alguien más. Pero digo, bueno, aquí hay una persona que ejemplifica y personifica el ser pendenciero. Es algo de lo cual tenemos que cuidar, que te conozcan así. No, ¿verdad? Mira, ahí viene el que pelea duro, ¿no es cierto? Él siempre, cuidado, tengan cuidado, vaya a disparar. Hay personas que no pelean con los puños, pero con las palabras pueden hacer mucho daño. Hay palabras que son como golpes de espada, dice el proverbio, que lastiman. Pero ¿de qué manera Timoteo tenía que frenar a aquellos que venían con insolencias, con herejías? Con mansedumbre. Con mansedumbre a los que se oponen. Oye, ¿cómo? ¿Pero cómo le ganas si no hablas fuerte? No se trata de que hablas fuerte, sino el que presenta la verdad con calma, porque la verdad tiene poder. ¿Recuerdas? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amada iglesia, el líder no solo debe evitar ser conflictivo, sino también destacarse como un pacificador. No es solo no ser esto, sino ser lo que debemos ser. Nuestro texto en Timoteo específicamente nos hace referencia al hecho de apacible. ¿No te encontraste? No pendenciero, sino apacible. Significa pacificador, una persona que va a ayudar a conciliar, no a romper, aun cuando haya diferencias de criterio. Va a decir, bueno, aquí estamos, diferimos en este punto, pero recuerde, hay cosas que nos unen más. Hay cosas que nos unen más. Y esto hace bien, nos ayuda, nos une. Alguien que aprovecha los conflictos como oportunidades para manifestar el poder del Evangelio de la reconciliación. Para manifestar el poder del Evangelio de la reconciliación. Implica no ser una persona obstinada, no tiene que ser una persona terca, alguien que no acepta corrección sin generar discusiones. No, a mí no me vas a corregir, tú no sabes quién soy. Esas son palabras de alguien que tiende a ser pendenciero. También se relaciona con la manera de tratar a los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? No debemos hacerlo como bruscos, siendo bruscos, ni grosero, ni alguien que siempre responde con gritos y mal humor. De ninguna manera. Como si existiera una persona, yo a veces veo personas que parecen tren. Están sacando humo, ¿verdad? Están chillando, está todo el tiempo así. Sale humo. Y dice, oye, tranquilo, vamos a echarle un poco de agua, el carbón está muy encendido, ¿verdad? Cálmate, no pasa nada. ¿Te ha pasado eso en algún partido de fútbol con algunas personas? Lo que pasa es que ahí no se saca la investidura de cristiano, no, en ningún momento, nunca. Toda la armadura puesta en todo lugar, hasta para dormir con la armadura. No tenemos que de ninguna manera dejarnos llevar por nuestro corazón necio y pecaminoso. Debemos controlar, someter, ¿qué cosa? Nuestras emociones. Cuando describo estas virtudes, no dejo de pensar en el Señor. Déjame decirte algo. Tal vez tú dices, sí, pero él volcó una mesa, y él estuvo ahí y peleó contra la gente que estaba ahí en el templo ese día. Espérate, no lo hizo así como lo estás diciendo tan fuerte, ¿no? Si no, se hubiera ido preso. Y el texto nos dice que entonces llegaron los guardias y lo metieron preso a la cárcel, ¿no es cierto? Por la causa. Eso hubiera pasado si Pedro hubiera hecho eso. Pero no fue Pedro el que hizo eso, fue el Señor Jesús. ¿Y él qué hizo? Entró, se molestó por algo lícito, volcó una mesa que no debía haber estado allí y le llamó la atención a toda esa gente, porque eso no era correcto. Y aún así no dejó de estar controlado, ni de depender del Señor. Siempre me llama la atención pensar en el Señor Jesucristo, porque es el que dice, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes? Yo quisiera poder mirarme al espejo y decir, oye, tú también,
pero tenemos que mirar a Cristo y siempre encontrar algo más en lo que debemos trabajar. Porque hay momentos en los que nos podemos sentir así: oye, soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos damos cuenta de que no, porque solo es una mirada introspectiva. ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿De qué manera te sientas a conversar con tus hijos? ¿Cómo te refieres a ellos? Hay momentos en los que a ellos les dejamos en vergüenza porque hablamos mal de ellos frente a otras personas. Y hay momentos donde hablamos mal de nuestro cónyuge cuando no está, porque se prestó la oportunidad para decirlo, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con tu suegra? ¿Puedes decir que has sometido tus emociones en esa área? Es que usted no sabe, hermano, usted no sabe. Déjame decirte algo. Todas estas cosas nos ayudan a abrir lo profundo de nuestro corazón. Y mira a Cristo, te va a ayudar a poder trabajar en esas áreas. Él es manso y humilde de corazón. Él se airió, pero no pecó. Airaos, pero no pequéis. ¿Te das cuenta? Cuando Él tuvo que hacerlo, se airó, sin pecado. Pero no defender sus propios intereses fue el punto. Él defendió los intereses del Señor. Y eso sí debe llevarnos a estar allí firmes para presentar defensa, con mansedumbre, pero presentar defensa. Cuán apacible, cuánta amabilidad, cuánta ternura y cuánto cariño podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas si Él estaría sentado en nuestra mesa cuando comemos? Cuando estamos conversando con nuestra familia, cuando tal vez alguno de nosotros estamos allí y a alguien se le regó algo, algún niño que estaba ahí movió la mano, inquieto. ¿Tú crees que eso es digno de poder tratarlo mal o llamarle la atención por eso? Tal vez fue un error. Y eso no significa que tengamos que señalarlo. Tal vez a algún momento no sea un error. Y eso también significa que no tengamos que llamar la atención con voz fuerte. Vamos un ladito para acá. Usted tiró esto porque lo hice intencionalmente. Sabía que no tenía que hacerlo. Pero momentos donde pasa, se riega algo y dice: oye, ¿cómo reacciono acá? Cuando algo no me molesta, cuando algo me molesta y no me gusta y no me agrada, ¿qué emoción voy a desplegar? Yo sé que han salido estas películas intensamente y son bastante reveladoras, ¿no? Pero no son la verdad, no son la Biblia. La Biblia nos guía a poder desenredar nuestras emociones. ¿Sabes? La ansiedad no debería ser una emoción que nos controle, o que esté allí al frente, o que sea parte de nuestro círculo de emociones, pero ahí lo hacen ver como algo necesario. Hay otras cosas que la Biblia nos dice con más claridad acerca de nuestro propio corazón. Si estuvieran las emociones que deberían estar en esas películas, la carne sería una de las que está ahí, ¿no? Pero no sale la carne ahí. Parece que todas las emociones se llevan bien, y no hay emociones acá que se deben llevar bien en nuestro corazón. Hay una guerra interna, hermanos. Y si no aprendemos a someter nuestras emociones y a controlarlas, estas nos van a controlar. Y nos van a destruir, porque las emociones son muy buenas siervas. Le siguen a cosas que dan la gloria a Dios, pero nunca deben dirigir nada. Deben seguir, no dirigir. Son muy malas amas. No le des la rienda de tu vida a las emociones. Tú dirige tus emociones. Que esto que estamos haciendo nos lleve a adorar y a gozarnos y a alegrarnos mucho porque estamos adorando al Señor. Que nuestro pecado nos lleve a entristecernos profundamente, pero que de ninguna manera tus emociones te lleven a adorar, sino que tu conocimiento de Dios te lleve a emocionarte por Dios. ¿Ves la diferencia? Muchas personas están emocionadas adorando, pero no saben qué adorar. Otros, por causa del conocimiento que tenemos acerca de Dios, queremos adorar con nuestras emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando lloramos por nuestros pecados, cuando nos alegramos por el perdón de Dios, cuando nos gozamos por la dulce comunión, porque hay algo de por medio que produce eso. No es plástico ni sintético, es profundo, nace del corazón y trae consecuencias. Amada iglesia, un líder o pastor, un creyente, un hermano, no tiene que ser brusco para comunicar que tiene autoridad. Basta con ser alguien que modele el carácter manso y apacible de Cristo. Recuerda, Jesús no hablaba como los escribas y los fariseos, ¿no? Él les hablaba como quien tiene autoridad. Y se sorprendían, es lo que dice el texto. Lucas dice: y la gente se sorprendía porque no les hablaban como los escribas, sino como alguien que tiene autoridad. Hay una diferencia, ¿verdad? Controla tus emociones. En tercer lugar, y avanzando, el líder debe ejercer dominio sobre sus finanzas. ¿Sí? Es un área delicada. El bolsillo es una parte sensible, ¿no? Oye, y una parte también muy mal interpretada, tengo que decirlo. Lamentablemente este falso evangelio de la prosperidad está haciendo añicos mucha de la verdad que se predica desde los púlpitos.
Lamentablemente lo más televisado, lo más publicado y publicitado tiene que ver con ese tipo de evangelio. Esos macroeventos y todo ese tipo de cosas que se promueven en el mundo, entre comillas, de la farándula cristiana, tienen que ver con ese evangelio. Déjame decírtelo, vamos a la verdad. Sin tapujos ni temores. Vamos a la verdad, para que esta nos muestre, nos diga cómo tenemos que tratar el tema de las finanzas. Que sepas qué es lo que le pertenece a Dios y darle a Él con libre conciencia y con un corazón dispuesto a alabarle. Y que sepas tú administrar lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios en todas aquellas cosas que son buenas y necesarias. Hemos dado una serie de esto hace tiempo atrás, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Ahora veremos en este caso lo que significa para los pastores y para todo creyente rechazar el amor al dinero y abrazar el amor por los demás a través de la generosidad. Una persona, déjame serte muy sincero, las palabras no codicioso de ganancias deshonestas no se encuentran en muchos manuscritos. No quiero con esto decir, no es bíblico, pero la palabra avaro resume la palabra no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, por cierto, la palabra no codicioso de ganancias deshonestas sí está en Tito, como requisito. Entonces, aunque no pueda estar acá en muchos manuscritos antiguos, creo que en el texto recibido sí está. Creo que es una palabra que se encuentra en el texto y describe, por lo menos en la sintaxis, lo que significa. Una persona que codicia ganancias deshonestas es una persona que está dispuesta a hacer negocios de una manera no debida, no correcta, y a decir, ¡qué bendición! Eso es un grave error. Es un pecado tras otro pecado. Y es muy peligroso. Es algo de lo cual tenemos que examinar profundamente el corazón. Claramente la Biblia manifiesta que la forma en la que usamos nuestro dinero muestra algo muy importante acerca de nuestra relación con Dios. La forma en la que tú tratas tu dinero va a mostrar cómo te relacionas con Dios. Y es para mí inevitable pensar en Zaqueo. ¿Te acuerdas de él? Voy a comer en tu casa, Zaqueo. Y se bajó, y ahora, y en el camino de allá hasta la casa hubo cambios en el corazón de Zaqueo. El evangelio había pegado duro. Yo quiero escucharlo. Yo no quería escucharlo tan así, pero ahora tengo que escucharlo en mi casa. Y Zaqueo dice que invitó a otros cobradores de impuestos y los sentó a la mesa. Y se paró frente a todos, hizo algo totalmente contracultural, algo diametralmente opuesto a lo que nosotros haríamos, o lo que cualquier persona común normalmente haría. Dice que se paró y dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si a alguien les debo, les voy a devolver con 4 tantos lo que le debo. Uno dice, bueno, ya perdóname, aquí está, ¿no es cierto? Él no solo con intereses, sino un alto interés de devolución, ¿no es cierto? Mira eso. ¿Qué le pasó al corazón de Zaqueo? Algo tenía ese sicomoro, ese árbol tenía algo raro, ¿no es cierto? Para mí que no, el evangelio hace cambios profundos, radicales. El evangelio produjo un cambio tan radical en un corazón que era idólatra en cuanto al dinero, que adoraba al Dios del dinero y que amaba el dinero, que cuando miró a Cristo abandonó por completo ese ídolo para seguir al Dios vivo y verdadero. Y al seguirlo no tuvo ningún problema con dejar aquello que amaba. Si a alguien le debo, le doy 4 veces más. Y ¿saben qué? Es más, la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Los pobres se merecen eso? No. De su corazón ahora le está dando libre y voluntariamente lo que no había hecho nunca antes en su vida. La relación, en este caso, por y repito, claramente la Biblia manifiesta que la forma en la que usamos nuestro dinero muestra algo muy importante acerca de nuestra relación con Dios. Este pastor John Piper menciona, el estilo de vida de un pastor no debería reflejar no se debería reflejar en amor a los muchos lujos. Debería ser un dador generoso. Él muestra su libertad del amor al dinero a través de su generosidad. Es interesante ver que a veces los pastores están lidiando con cómo llegar a fin de mes, porque siempre tienen la oportunidad de recibir gente a la casa. Entonces, a mí me llama la atención mucho el texto cuando dicen que sea digno de doble honor. Ese texto, creo que lo mencioné la semana pasada. Y yo pensaba, no es solamente el hecho de que pueda recibir lo suficiente para poder vivir y alimentar a su familia, sino que precisamente esa casa siempre está abierta. Hay gente comiendo en su mesa y personas conversando con y charlando, y normalmente siempre hay una disposición en ese hogar a tener gente, personas hospedándose, hablando de hospitalario la semana pasada, ¿no? Y normalmente uno dice, oye, claro, tiene sentido el hecho de poder tener un poco más en la alacena para poder preparar comida no para 5, sino para 10 a veces. Normalmente no tienes que pensar en más gente, pero cuando tienes que pensar en más gente, oye, ¿y ahora? Otra papa más al caldo, que viene otra persona. Me acuerdo cuando hablábamos en la clase de eclesiología con el pastor Mike Waters, él mencionaba algo. No, perdón, su esposa. Y su esposa decía, llega el domingo y yo temo, dice ella, pero me preparo, dice ella. Porque él me dice un número.
Y ese número normalmente no siempre es ese número. Normalmente el domingo, por la forma en la que la localidad, la centralidad que tiene la iglesia, la cercanía de las casas, dice, vienen unas 15 personas a la casa. 15, me miró. Son 30 los que entran. Y nosotros ponemos de acuerdo, yo les llamo a las otras esposas y ponemos de acuerdo, yo traigo esto, tú traes aquello, ya yo preparo esto. Y comemos todas las 30 personas. Aparte de nosotros, que ellos son 7, ¿no? ¡Wow! Me miraba con mi esposa, escuchándole a esta mujer muy sabia. La generosidad es una manera en la que nosotros, aún tomando de lo nuestro, podemos darle a otros y producir una comunión más grande y más preciosa. La codicia de ganancias deshonestas y la avaricia nos priva de compartir esas cosas. Cuando tú y yo amplificamos nuestro aspecto de lo que es la hospitalidad y la generosidad, cambia la forma en la que vemos el dinero también. Porque a veces tratamos de retenerlo y cuando lo retenemos se esfuma. Dios nos va a mostrar otros medios por los cuales usarlo. A veces viene una enfermedad y hay que pagar médico y medicina. Y dice, oye, con eso hubiera hecho tantas cosas, sí, pero lo tienes guardado. No está mal ahorrar, es bueno ahorrar, pero ahorrar sin propósito está mal. Y no está mal ahorrar en la medida de lo posible, pero ahorrar en abundancia, con muchísimo, es exceso. Y hablamos de los excesos, ¿no? Cuídate de los excesos. Está mal no ahorrar también. No es vivir ahí como que con las justas todos los días, ¿no? Y ahora, no sé, ya vamos a ver cómo lleva el maná. No, te comiste el maná, no ahorraste. Tienes que balancear eso, ¿verdad? Recuerda que el sábado daba un poco más para que el domingo, bueno, en este caso el viernes daba más para que el sábado no caiga el maná. Tienes que administrar lo del viernes para que aguante para el sábado. El sábado, entonces, el día de reposo. Ahora es el domingo. Yo publiqué algo en esta semana que me llamó la atención en la clase que tuve. Y es ese tema de si tuvieras la oportunidad de poder ganar más dinero. Y eso implicaría que tienes que trabajar hasta el domingo. Y esto sea una buena ganancia, una ganancia abundante, no una ganancia potente. ¿Estarías dispuesto a dejar esta dulce comunión? Este tiempo de adoración, esta oportunidad de ser edificada tu alma, esta manera de poder cuidarte, de salvaguardarte de los errores que pueden venir por no tener a alguien al lado tuyo que te acompañe en la vida de fe. ¿Estarías dispuesto a dejar el día del Señor por una ganancia mayor? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Dios quiere el mismo estándar para todo creyente. Él quiere que tú y yo abracemos una disposición a la generosidad y no a la avaricia o a la codicia de ganancias deshonestas. No solo la codicia ya es pecado. De ganancias deshonestas es mucho peor. Alguien puede decir, oye, yo tengo un buen negocio y me está yendo bien, y cuando te das cuenta son cosas raras. Es un negocio medio truncado, allí que no paga impuestos, que no está cubriendo cosas realmente. Pues, oye, espérate, vamos a hacer las cosas bien, en la medida de lo posible, obviamente, pero vamos a hacer las cosas bien. A veces del mal dinero puede ser peligroso también. Lo que fácil viene, fácil se va, dicen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos eso, pero no todo es negativo respecto al dinero. Dios nos dice que el dinero es un gran regalo que podemos administrar fielmente para los propósitos más significativos. Dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pablo dijo a los Corintios, en 1 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón de tal manera, dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 1 Corintios 9:7. ¿Qué ama Dios? Al dador alegre. Esto no significa que no, mejor no doy porque no estoy alegre, ¿no? Alégrate, dale al Señor lo que le pertenece. ¿Te está costando dar? Me llama la atención mucho siempre ese texto tremendo del relato de la vida de David en un tiempo en el cual él pecó contra Dios, haciendo un censo, ¿recuerdas? Y entonces la cosa se puso muy difícil. Dios envió una plaga, una mortandad tremenda. Se le dijo qué juicios iban a haber y se le dio uno de ellos. Y David se arrepintió. Satanás fue astuto allí. Y en un momento él, mientras subía una colina, dijo: yo no voy a ofrecer al Señor sacrificio que no me cueste. Porque apareció, ¿no es cierto?, ahí en la era de Arauna Jebuseo y le dijo: no, toma, aquí están los bueyes, la madera, haz todo lo que tú quieras, te lo regalo, mi rey. Y él dijo: no puedo ofrecer al Señor sacrificio que no me cueste. Yo no le doy al Señor lo que me regala, le doy a Él el esfuerzo que Él me ha dado a mí para trabajar, lo que Él se merece. Y ofreció allí un sacrificio, y pidió perdón, y se puso a cuentas, y cesó la mortandad. A veces retenemos cosas que fácilmente se van, en vez de poderle darle la gloria a Dios con eso. El Señor nos ayuda a entender mejor cómo administrar esto. Es el deber y el deleite de los cristianos mantener libremente
su riqueza y dar generosamente a la obra del Señor. Y el problema del dinero no es con el dinero en sí mismo, sino con la inclinación egoísta del corazón humano. El problema del dinero es del amor a este, no este en sí mismo. El problema del alcohol es del amor a este, no el alcohol en sí mismo. El problema de la comida es del amor a la comida, no la comida en sí misma. El problema de las discusiones que hay entre nosotros nacen en el ardor del fuego infernal de nuestro propio corazón que quiere ganar en lugar de poder ganar correctamente. ¿Te has dado cuenta de la forma en la que Santiago se refiere a la lengua? Es un mundo de maldad que inflama la rueda de la creación. ¿Te has dado cuenta de la forma en la que nos llama el tema de orar? Y usas ese lenguaje de pedís pero pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuántas veces nos hemos visto? Quiero que hagas un examen de tu conciencia. Ahora hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Hoy vamos a confesar pecados, hermanos. Tenemos que ir a casa y decir, amor, perdóname. No he estado pensando bien con respecto a esto. ¿Cuántas veces hemos contemplado, Señor, danos esto porque lo necesitamos? Y no lo necesitamos. O si tan solo tuviéramos esto, Señor, o aquello. Y luego leo biografías de cristianos que me ponen los pies en la tierra. Hombres que verdaderamente dieron su vida y entregaron todo. ¡Wow! Oye, en verdad que estamos pidiéndole al Señor. Señor, no vengas, no vengas, no vengas. Porque queremos seguir disfrutando de las cosas de este mundo. Y de la riqueza. ¿Sabes qué? Danos más bienes en lugar de que vengas. No vengas. A veces oramos de esa manera y no te das cuenta. Oh, que el Señor nos ayude. A veces el Señor nos bendice de formas que jamás imaginaríamos. Y la bendición no siempre riquezas. No siempre riquezas. Por favor, padres, piensa en un momento y mira a tu familia. Mira a tu esposa y a tus hijos. Mira lo afortunado que eres. Mira lo que Dios te ha dado. Mira lo bueno que ha sido el Señor contigo. Mira este pan que pone en la mesa. Mira la vestimenta que estás usando. ¿No es Dios proveyendo todo esto? ¿No es Dios sosteniendo cada una de aquellas cosas que a veces nosotros nos preocupamos y nos afanamos? ¿No es Él haciendo? Y a veces estamos pidiéndole sobremanera. Y Él nunca ha faltado estas cosas. Solo piensa y mira lo afortunado que eres. Dios es un Dios lleno de gracia. No le hostigues con peticiones innecesarias o vanas, porque no vas a recibir. Y después no te quejes por no recibir algo que no era bien pedir. No estaba bien pedir. ¿Dirían los demás acerca de ti que eres tacaño o que eres generoso? Cuando fue la última vez que te negaste un placer material para poder usar ese dinero para bendecir a alguien más? Si hay alguien que está pasando necesidad en medio nuestro y tú sabes y no haces nada, saber hacer lo bueno y no hacer los pecados. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando contra Dios. Si en tus manos está la posibilidad de cubrir y suplir esa necesidad, no peques contra Dios. Dale gloria a Dios y dalo con generosidad y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Me hago entender? Amada iglesia, ¿tienes una planificación de tus finanzas, amados varones, familias aquí presentes? ¿Tus ofrendas y otras causas dignas? ¿Estás planificando en pos de lo que puede ser bueno y útil para todas las personas que te rodean o para ti? Aquí está mi cepo, ¿no es cierto? Estoy guardando acá, estoy ahorrando esto con esto. Oye, y piensas mil cosas, ¿no es cierto? Voy a hacer esto, voy a viajar a tal lugar, voy a comprarme tal cosa. Y uno dice, ¿y para qué estás ahorrando? Es que estoy queriendo comprar una Biblia a tal persona. Oye, eso es noble, eso es bueno. Separas para la obra misionera, para la gloria de Dios, para el avance de su reino. La Biblia advierte del peligro del amor al dinero más de lo que advierte de los peligros del infierno. ¿Te has dado cuenta de eso? Jesús habló más del infierno que del cielo. Y Él advirtió más del amor al dinero que del infierno mismo. Porque este amor al dinero nos lleva directito al infierno. Y esto es porque el amor al dinero es más fácil disfrazarlo de piedad, de prosperidad o de bendición. Es muy fácil. Llega algo, ¡ah, qué bendición! Otra cosa, ¡oh, qué bendición! Mira mira esa persona con esa casa gigantesca y tantos carros. ¡Qué bendecido que es! Posiblemente sea su principal miseria, porque piensa que su vida se basa en todo eso. ¿Ya voy a entender? A quienes aspiran al ministerio les decimos esto: no deben buscarlo como solución a sus problemas financieros nunca. No voy a ser pastor. Eso le pasó al hijo de Benjamin, Benjamin Kinch. Fue a América y ahí comenzó a predicar los sermones de su padre. Dijo, bueno, creo que la vida de un pastor es fácil, así que voy a dedicarme a esto. Y predicando los sermones de su padre, fue confrontado. Y se dio cuenta de que era un pecador. Y se arrepintió y se convirtió.
Y ahí se dio cuenta que no era fácil, que no es nada fácil, que de ninguna manera se ve fácil, y no debería ser así. Pero el evangelio de la prosperidad hace que se vea fácil, ¿no? Ese evangelio falso que lleva a la gente al infierno hace que se vea fácil esto, no es fácil. Tenemos que saber que la manera en la que Dios nos ha llamado a vivir en este mundo es para glorificar su nombre. A quienes aspiran les decimos esto: quien desea servir al ministerio debe demostrar que es capaz de sostenerse trabajando en cualquier otra área. El amor por servir al Señor debe movernos a saber que podemos hacer cualquier otra cosa con tal de poder seguir sirviéndole. Que si una iglesia no está capaz, me acuerdo en la pandemia, llegó un momento donde ya no había forma de poder sostener el ministerio. Bueno, vamos a trabajar mientras seguimos sirviendo al Señor. Que nunca nos prive eso, de ninguna manera pensarlo así. No, es que ya no puedo servir, ¿por qué? Porque ya no puedo sostener. No es así, no funciona así. Pero sí una iglesia, en la medida de lo posible, debe estar dispuesta a sostener a sus ministros. Esa es la forma, así es como Dios estableció. Pero esos ministros, así como Pablo cuando llegó a Corinto, estaba dispuesto a construir casas a fin de que el evangelio se propague y se encarga a las pequeñas iglesias que ya había, pero que todavía no podían apoyar. ¿Notas eso? Porque él, su labor era construir carpas con cuero de cabra. Armaba carpas muy buenas, muy útiles, y tal vez hasta le iba bien en el negocio. Y lo hizo por el tiempo que era necesario para poder dedicarse al ministerio, sin ser carga para nadie más. Pero después, sí, la iglesia, es una forma de verlo, de una moneda de diferente cara. Sí, la iglesia debe siempre pensar en: es importante poder suplir estas cosas. Porque si esa persona está dedicada directamente a eso, entonces hay que hacerlo. Pero nunca porque esa persona lo reclamó. Porque no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿No das? Debe haber una voluntariedad de ambos lados. No, yo voy a trabajar. Si la iglesia no puede, yo voy a hacer. Muy bien. Gracias a Dios por dar un ministro así. Y la iglesia debe pensar: no dejemos que él tenga que trabajar. Busquemos la forma de apoyarlo para que él pueda dedicarse a esta labor intensa y dedicarse a eso. ¿Qué caracteriza a un líder ¿qué caracteriza a un líder libre de avaricia? Simple. Es ordenado en la gestión de sus finanzas, tiene orden. Evita deudas innecesarias. Eso de estar acumulando deudas no es bíblico. No está mal tener deudas, pero no dejes que estas se acumulen. No vivas pagando deudas y con eso, es que si yo no los probé. Usted se hizo la deuda. Usted necesitaba esa televisión. No. Y la sacaste porque con una deuda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No puedes ni ver la tele tranquilo, en paz, porque tienes que trabajar para pagar la deuda. Principios de finanzas nos ayudan a pensar: si hay deudas que puedo evitar, prefiero evitar. Y si puedo funcionar mediante el ahorro, lo voy a hacer. Si puedo lograrlo, como cuando la Biblia dice que aquel rey se preparó para la guerra porque había contado su ejército para poder hacerlo bien, ¿no es cierto? El sabio hace eso. ¿Tengo los materiales para construir la casa? Sí, entonces vamos a construir. Porque si no eres escarnio, se va a burlar de ti, dice el texto. El punto acá es: evita la deuda innecesaria. ¿Sí? Hay cosas que uno dice: bueno, saqué esto a cuota, estoy pagando, ¿no es cierto? El otro día nos pasó que se nos dañó nuestra refrigeradora. Y decíamos: ¿y ahora será este el fin de esta refrigeradora? 10 años sin detenerse, y nos reíamos con Aile mientras temblábamos. Llegó un técnico muy bueno y pudo arreglar el problema. Pero un arreglo complicado, le cambió el motor. Pero no tuve que comprar la refrigeradora, porque en ese momento tendría que haberme hecho una deuda. Estaba dispuesto a hacerlo. No iba a ser como en los tiempos antiguos, ¿no es cierto? Hacer cecina y colocar allí bajo el humo para que duren las cosas. ¿Qué hago? Te das cuenta que hay que decidir ciertas cosas. No digo que sea un pecado hacerse una deuda, pero hay que saber si podemos lograrlo. Pero es mejor siempre ahorrar. Cuando estábamos por casarnos dijimos: nada de deudas. Y previamente trabajamos y compramos varias cosas que necesitamos. Entre eso, esta refrigeradora, que no la usamos 7 meses, sino hasta 7 meses después de casarnos. Porque una familia nos prestó su casa para vivir mientras ellos vivían en otro lado. Y me dice: oye, no son nuestras cositas, pero podemos usarlas como si fueran nuestras, ¿no? Y sí, inquietamos. Después pasamos a nuestra casa y fue como: ¡wow! No tenemos nada. Porque no necesitamos tener todo para vivir felices. Me acuerdo cuando John Owen dijo esto: teníamos solo una mesa que se desplegaba y sillitas plásticas. Cuando nos mudamos de Estados Unidos a México, dijo John Owen, nos acordamos de esa mesa y de esas sillas. Pero ahora éramos 7. Así que tenemos que ver una mesa más grande y un poco más de sillas. Quiero que todos aprendan en mi casa a saber que no necesitamos todo lo que tenemos para poder vivir. Que si lo tenemos es una bendición del Señor. Y que tú y yo aprendamos a hacerlo. Practica la generosidad. Gasta con moderación. Muestra contentamientos en tiempo de escasez. El contentamiento es la solución del problema. Déjame decírtelo. Mantén equilibrio y prudencia en la abundancia. Mantén equilibrio y prudencia. Disfruta lo que tienes mientras compartes con otros, no solo para ti.
Da con generosidad para la obra del Señor. Gran ganancia, dice Timoteo capítulo 5, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tienes para comer y tienes para poder cubrir tu cuerpo, es todo lo que necesitas. Es lo que necesitó Pablo en la cárcel, en Roma, en un lugar lindo, en un lugar feo. Es lo que él necesitaba y lo que tú y yo necesitamos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Así que tal como lo planteamos al principio, el dominio propio y el autocontrol es un líder es vital para el ejercicio del oficio del ministerio pastoral. De esta manera vamos a glorificar al Señor. Tal como hemos señalado en otros atributos que ya hemos mencionado, todo esto nos apunta a la idea de Jesús como el modelo perfecto para nosotros. Piensen esto, Jesús siempre lideró con moderación, buscando cumplir la voluntad del Padre, no la suya propia. No se dejó dominar por impulsos, sino que permaneció enfocado en la misión que le fue dada. Nunca respondió con maldad ni actuó con ira, sino con mansedumbre y amabilidad, siendo el modelo perfecto de amabilidad y trato incluso hacia sus enemigos. Además, es el máximo ejemplo de desprendimiento, ya que renunció a su propia gloria celestial y murió sin riquezas para redimirnos y llevarnos a su glorioso reino. ¿Amén? Amén. Mira a Jesús, y que Dios nos permita tener un carácter que se despliegue en esta carta. Tanto los hombres que Dios levanta en nuestra iglesia, para esta iglesia y para otras iglesias, ahí podemos ser ambiciosos, porque el Señor nos permita ver más iglesias, el evangelio expandirse, pero porque hombres fieles se levantaron para esta labor. No corrimos a hacerlo así ya rápidamente porque estamos urgentes, sino porque deseamos que se levanten hombres fieles. Y qué precioso es cuando toda la iglesia vive este carácter cristiano. Y de ahí se puede levantar hombres fieles. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Vamos a... Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que nos hace tanto bien. Nos confrontas con ella, Señor, y la necesitamos. Nos muestra nuestro corazón, Señor. Es un espejo tan limpio y tan reluciente que pone en evidencia nuestras imperfecciones, Señor. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Toda la verdad que hemos estudiado ahora confronta nuestro corazón. Nos mueve a la acción, Señor, y también a la confesión. Permítenos estar a cuentas, Señor, a la luz de esta verdad que hemos aprendido, y podamos enmendar y corregir errores que hemos cometido, Señor. Ayúdanos a forjar este carácter en nuestro propio corazón a partir de tu Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas. Que podamos ser personas de carácter piadoso, Señor. Que nos conozcan no por ser pendencieros, ni estar controlados por ninguna cosa externa a nosotros como el vino, Señor, sino que seamos conocidos por ser amables, apacibles y no avariciosos, sino que nuestro corazón siempre esté en modo de generosidad y de apoyo, Señor. Aunque esto a veces nos lleve a estar escasos, que sea un gozo en nuestro corazón estar escasos porque hicimos lo que era correcto y te agradamos a ti en todo, Señor. Te pido, bendice a tu iglesia ahora. Permítenos que estos sean dulces pensamientos durante todo este día para nosotros, aun cuando nos confrontan. Que podamos dedicar tiempo a levantar altares en nuestro hogar en este día, juntos con nuestras familias, en la iglesia, en diferentes lugares, para la gloria de tu nombre, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito